Bendecidos en este día, vamos a hablar el tema discípulo. Desde la antigüedad, mucha gente que enseñó filosofía o levantó algún tipo de movimiento espiritual, místico, se rodeó de discípulos, seguidores. Vemos a los filósofos griegos como Platón, Sócrates, con sus discípulos, sus seguidores, y también los formadores de religiones y creencias levantaron grupos de discípulos. Entre los romanos, entre los griegos y en diversos lugares había líderes espirituales principalmente que tenían una autoridad sobre un grupo de personas que le seguían. En Israel también ocurrió este fenómeno. Tenemos, por ejemplo, a Juan levantado por Dios y rápidamente hombres se consagraron a seguir a Juan, se convirtieron en discípulos de Juan. Juan evidentemente los conectaba con Dios, pero ellos eran seguidores de Juan, de la fe de Juan, de las creencias de Juan y del tipo de vida que Juan vivía. Nosotros vemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, discípulos de Juan, discípulos de los fariseos que seguían la doctrina y las disciplinas de los fariseos, discípulos de los esenios, que eran grupos de místicos judíos que se reunían en el desierto en comunidades como una especie de monjes. Los esenios tenían sus discípulos, ¿no? Así que había distintos grupos de discípulos, y cuando Jesús es levantado, Él comienza a buscar sus discípulos, los discípulos de Jesús. Ahora, es importante entender, ¿no es cierto?, lo que es un discípulo, ¿no? En aquel tiempo muchos creían en Jesús, grandes multitudes le seguían, dice la Biblia, grandes multitudes, mucha gente, pero muy pocos fueron constituidos como discípulos de Él. Muchos apreciaban sus enseñanzas y aún lo querían a Él, apreciaban su persona, pero pocos evidentemente llegaron a ser sus discípulos. Creían en Él, pero no eran sus discípulos. Ser un creyente compromete tu corazón y tu fe, pero ser un discípulo de Jesús lo demanda todo. Es una gran diferencia. No es solo creer, es consagrarte a Él y rendirlo todo en sus manos y por su causa. Ser un creyente no requiere un cambio de vida, porque tú crees y sigues viviendo como tú has querido vivir. Pero ser un discípulo demanda transformación y consagración. Así es que uno es el nivel del creyente y otro muy superior el nivel del discípulo. Hoy día tenemos en la vida de la iglesia muchos creyentes, pocos discípulos. Mucha gente que quiere creer y mucha gente que se adapta fácilmente al sistema de la iglesia cristiana, pero pocos pagan el precio del discipulado real de Jesús. Lo fue en la antigüedad, lo es ahora también. En el Nuevo Testamento tenemos distintos términos para definir a los cristianos, a los renacidos. Por ejemplo, el título de creyentes se menciona 4 veces en el Nuevo Testamento. Cristianos se menciona 3 veces en el Nuevo Testamento. Santos para definir a los cristianos, 90 veces se menciona en el Nuevo Testamento. Discípulos, más de 250 veces. Así es que puedes entender el énfasis. El énfasis es convertirnos en discípulos del Señor. Ahora, ¿quién es un discípulo? ¿Cuáles son las características de un verdadero discípulo? Por definición, discípulo es alguien que aprende bajo disciplina. Disciplina y discípulos tienen la misma raíz.
Ser un discípulo es aprender bajo la disciplina de un maestro, de un tutor, de un mentor. Así es que lo primero que tenemos que entender es que un discípulo está bajo la disciplina de alguien, del que lo enseña, del que lo instruye, del que lo guía. Un discípulo es primero un creyente, evidentemente. Tiene que creer, si no, no puede ser un discípulo. Pero además es un seguidor. Es creyente y es un seguidor. Sigue el camino, la senda, las pisadas de su maestro. Además es un aprendiz. Un discípulo es un aprendiz. Es alguien que tiene un espíritu enseñable y que busca la enseñanza de su maestro. Por otro lado, un discípulo es un imitador. Él modela su vida mirando a su maestro. Como hace su maestro, hace él. Como hace su mentora, hace ella. ¿Sí? Un discípulo es un imitador. Un discípulo es un servidor. Sirve a su maestro. Grandes hombres de Dios primero fueron servidores, después fueron los líderes, los sucesores. Josué fue servidor de Moisés, después fue el líder, el sucesor de Moisés. Eliseo fue el servidor de Elías, después se convirtió en el sucesor de Elías. Los verdaderos discípulos son servidores de sus maestros. Sirven a sus maestros por causa del Señor y para el Señor. Un discípulo es uno que está bajo disciplina, se somete a la disciplina de su maestro. Un discípulo es también uno que recibe entrenamiento. Es entrenado intencionalmente y capacitado por aquel que lo discipula. Un discípulo también es un reproductor de la vida de su maestro. Él reproducirá en su vida la vida del que lo enseña. Se asemejará a aquel que lo ha instruido. Llegará a ser semejante a él en su vida, en sus creencias, en sus prácticas y aún en lo que enseña. Un discípulo es un multiplicador. Un verdadero discípulo se multiplica en otros. Es un multiplicador de discípulos. No hay un verdadero discípulo que sea solitario, solo, estéril, sin descendencia. No, todo lo contrario. Los verdaderos discípulos generan discípulos y generan continuamente y multiplican esa red que comenzó con ellos. Se convierten en grandes multiplicadores. Los verdaderos discípulos, como dijo Jesús, yo les he puesto para que lleven fruto y lo lleven en abundancia. Así que mira, ¿quién es un discípulo? Mencionamos 9 cosas, las repito. 1, un creyente. 2, un seguidor. 3, un aprendiz. 4, un imitador. 5, un servidor de su maestro. 6, uno que está bajo disciplina. 7, uno que recibe entrenamiento. 8, un reproductor de su maestro. 9, un multiplicador de discípulos. Jesús puso requisitos a aquellos que llamó y a los que querían ser sus discípulos. Muchos querían ser sus discípulos, pero no todos estuvieron dispuestos a pagar el precio, a cumplir los requisitos. Hay requisitos para ser discípulos. No hay requisitos para ser creyentes. Cualquiera puede creer, pero no cualquiera puede ser discípulo. Pero si cumple los requisitos, puede ser un discípulo. Hablo de personas nacidas de nuevo, evidentemente, ¿verdad? Hablo de que todos los que son discípulos son renacidos, pero eso es una condición necesaria, pero hay requisitos que el Señor puso. El primero de ellos es seguirlo. En Mateo capítulo 4, versículo 18, el Señor, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores.
y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vi a otros 2 hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. El primer llamamiento es a seguirlo, ¿sí? Ahora, a todos los que le siguieron, Jesús les habló de cierta condición. Y él les dijo, en el capítulo 16 de San Mateo, 16, dice el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, mira quién les habló: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niégate a ti mismo. Esta es condición fundamental. Niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. Niégate a tu yo, a tu impulso natural, a tu fuerza natural. Niégate y entrégate al Señor, a la voluntad del Señor. Quita de ti tus deseos, tus intereses, tus objetivos, tus sueños, y conságrate al Señor. Niégate a ti mismo. Además dijo, toma tu cruz cada día. La cruz no es el sufrimiento inevitable. La cruz es el sufrimiento por Cristo que puedes evitar. Se puede escapar de la cruz. Uno puede hacerlo, pero no lo hace porque ama al Señor. Y por amor al Señor enfrenta la cruz y toma la cruz. Toma tu cruz cada día. Toma tu cruz cada día. Es cada día. Sí, cuando hay que ser burlado, hay que ser discriminado por ser un cristiano, algunos no dicen, no confiesan que son cristianos para no ser discriminados, para no ser burlados. Pero cuando tú lo dices y tomas tu cruz, estás tomando tu cruz. Tú te confiesas cristiano y quizás vas a tener problemas por causa de ser un hijo del Señor, por causa de ser de la luz. Tú estás tomando tu cruz. La cruz es el sufrimiento por el Señor que podemos evitar, pero lo tomamos por amor y por fe. En el libro de San Lucas el Señor puso otra condición. En el capítulo 14 de Lucas, Él dijo en el versículo 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Si no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Renunciar a todo lo que poseemos no significa deshacerte de todo lo que posees, sino eso, renunciarlo y luego disponerlo para que el Señor haga lo que Él quiera. Quizá el Señor te lo pida para que lo entregues a otro. Como lo has renunciado, lo vas a entregar. Señor, renuncio a todo lo que poseo. Ahora tú determina. Lo renuncias y continúas tú administrando eso. Pero en algún momento quizá el Señor lo pida y como ya lo renunciaste, no es tuyo, lo entregas con gozo. Y el último requisito, amar a Jesús por sobre todas las cosas. Allí en el capítulo 14 de Lucas, el versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su hermano, a su padre, madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Sí, nosotros somos discípulos en la medida que amamos al Señor por sobre todas las cosas, más que a nadie. Por eso el Señor dijo en Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Seguirlo, requisito 1, 2, negarse a sí mismo, 3, tomar la cruz, 4, renunciar a todo lo que poseemos y 5, amar a Jesús por sobre todo. Debemos convertirnos en buenos y fieles discípulos del Señor, que cada uno esté tomando la decisión correcta
y convirtiéndose en discípulo genuino y bueno del Señor. Amén.